Martes por la FM 101.9 en Mar del Plata comienza Prohibido Olvidar de 15 a 16 horas con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Para escucharnos por internet, www.fm1019online.com. Y también tenés Prohibido Olvidar en Facebook y Twitter. Vamos a presentar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, si bien estamos grabando el día anterior, pero bueno, llegamos como para analizar lo que ha pasado hasta ahora y en especial cómo jugamos en este partido, en esta guerra que fue tan bien cultivada, tan bien cuidada para que desemboque en estas épocas y cómo nos va a afectar a nosotros especialmente, que sí, a pesar, eso es lo importante, ¿no? que a pesar de que estamos lejos, no estamos tan lejos como que estamos en medio de sin beberla ni comerla, por viejas decisiones, en medio de algo que la verdad que si bien nadie sale con la ropa planchada de estas situaciones, pero quedamos muy a merced de todas estas circunstancias. Sí, Pablo, porque nada queda muy lejos, ¿eh? Nada queda muy lejos y más cuando nosotros nos metemos. Claro. Pero en fin, a lo hecho pecho. Bueno, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, vamos a contar que la columna de Cortés se llama La escalada militar en Ucrania, aumento de las prepagas, Atlanticazo, Rusia y Rusia fuera de Qatar 2022, Ucrania quiere ingresar a la Unión Europea y los cascos blancos a la frontera de Polonia y Ucrania. Y la columna de Pablo Aceto, nuestros recursos naturales, una ficha más en el juego de la guerra. Muy bien, si tenemos preparada la columna de Cortés. Acá vamos. El senador y ex candidato presidencial estadounidense Bernie Sanders afirmó que las autoridades rusas ven como una amenaza una Ucrania en la OTAN y agregó que Rusia, como Estados Unidos, tiene interés en las políticas de seguridad de sus vecinos. ¿Alguien cree realmente que Estados Unidos no tendría algo que decir si, por ejemplo, México formara una alianza militar con un adversario estadounidense?, preguntó. Recordó que durante los últimos 200 años, Estados Unidos ha operado bajo la doctrina Monroe, abrazando la premisa de que, como potencia dominante en el hemisferio occidental, el país norteamericano tiene derecho a intervenir contra cualquier país que pueda amenazar sus supuestos intereses. Bajo esta doctrina hemos socavado y derrocado al menos una docena de gobiernos, apuntó. En 1962 estuvimos al borde de la guerra nuclear con la Unión Soviética, en respuesta a la colocación de misiles soviéticos en Cuba a 90 millas de nuestra costa, que la administración Kennedy consideró una amenaza inaceptable para nuestra seguridad nacional. En un debate durante la campaña para las primarias demócratas de 2016, todos los precandidatos fueron preguntados sobre cuál era la peor amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, y las respuestas se repartían entre China, Rusia, etc., menos Sanders, que respondió sin vacilar: el cambio climático. Pero, ¿qué armamento podrían vender las corporaciones del complejo industrial militar, parte esencial del verdadero poder que gobierna los Estados Unidos, contra el cambio climático? Obviamente ninguno. No es casual entonces que el Comité Nacional Demócrata, que supuestamente debía ser neutral en la primaria, interviniera ilegalmente de varias formas para asegurarse que Hillary Clinton y no Sanders
fuera el candidato demócrata a la presidencia de esta sociedad pretendidamente, entre comillas, democrática. En 1962, Cuba era una nación soberana, que obviamente tenía todo el derecho, de acuerdo a las leyes internacionales, de instalar en su territorio las armas que quisiera. Sin embargo, los Estados Unidos establecieron en su torno un bloqueo naval, porque consideraron que esas armas tan cerca de su territorio eran una amenaza inaceptable a su seguridad. Varios personajes, sobre todo militares, del entorno de Kennedy, propusieron medidas aún más extremas que seguramente habrían desatado esa guerra nuclear de la que se estuvo tan cerca. Estados Unidos no esperó a que los misiles estuvieran operativos, sino que actuó antes. Después de muchas jornadas con el planeta con el corazón en la boca, se negoció que la Unión Soviética retiraría los misiles de Cuba y, meses después, y en forma discreta, la OTAN retiraría los que tenía en Turquía, próxima a la Unión Soviética. Hoy igualmente, Ucrania, como nación soberana, podría, de acuerdo al derecho internacional, entrar en la OTAN, albergar misiles en las cercanías de Rusia y eventualmente arrastrar a toda la Alianza Atlántica a una confrontación bélica con esa federación por alguno de los varios conflictos que tiene con ella. Es evidente que Putin no iba a permitirlo, tal como Kennedy no aceptó los cohetes en Cuba en 1962, por legales que fueran. Ambos países consideraban suicidas esas concesiones, y que rechazarlas por el camino tan duro como fuese menester, varía los riesgos que cada uno asumió para evitar guerras mucho más catastróficas para sus países en el futuro. Es indudable que la acción militar de Rusia en Ucrania viola el derecho internacional. También lo hizo el bloqueo de Cuba en 1962, la invasión de Irak, la de Afganistán, las numerosas invasiones estadounidenses a países latinoamericanos, su actual presencia militar en Siria, las medidas coercitivas bilaterales impuestas por Estados Unidos y aliados a Rusia, Venezuela, Irán y muchas naciones más, los asesinatos extrajudiciales y selectivos con drones o comandos, y una lista larguísima de otras acciones que, de acuerdo a la Carta de la ONU, solo podrían adoptarse por resolución del Consejo de Seguridad de la misma. Todas estas iniciativas se hacen invocando la seguridad nacional de los Estados Unidos, en casi todos los casos falsamente. En realidad, no son para intentar preservar la, entre comillas, seguridad nacional de los Estados Unidos, sino la supremacía nacional de ese país. País construido, vale la pena recordarlo, invadiendo otro, México, y apropiándose de más de la mitad de su territorio. Lo cierto es que ninguna nación con cierto poderío militar va a permitir que se construya una amenaza demasiado grande a su seguridad si puede evitarlo, aunque sea violando el derecho internacional. Primero intenta la diplomacia, pero cuando la ve agotada pasa a los hechos. Al disolverse la Unión Soviética, numerosos funcionarios norteamericanos y atlantistas aseguraron que la OTAN no se ensancharía ni una pulgada hacia Rusia. Esta reclamó en vano el cumplimiento de esa promesa durante las 3 décadas siguientes, en las que la alianza incorporó a 12 países hacia el este, buscando cercar a la Federación Rusa desde el oeste y pretende hacerlo también desde el sur, incorporando a Georgia en el Cáucaso asiático. País que, con sus repúblicas descendidas, Abjasia y Osetia del Sur, en la guerra del 2008, guarda bastante paralelismo con las actuales Ucrania, Donetsk y Lugansk. Pero, al estar en Asia y no Europa, que muchos consideran el corazón del mundo, pasaron bastante más desapercibidas. Ucrania es la línea roja que no iba a ser aceptada. Hace 3 años, bajo Trump, los Estados Unidos se retiraron unilateralmente del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de rango intermedio, justamente las que podrían ir a instalarse a Ucrania si entrara en la OTAN. Para echar un poco más de leña al fuego, el último sábado 19, el presidente ucraniano declaró que su país podría reconsiderar su renuncia a tener armas nucleares, acordada en 1994. Además, los 14.000 muertos, más de 3.000 de ellos civiles, de la guerra del ejército ucraniano contra las repúblicas del Donbass, que pretenden independizarse de Ucrania, son otro factor de peso. Durante 8 años, el gobierno de Kiev, empujado por los poderosos grupos de ideología nazi que activan en el sector pro-occidental del país,
se negó a establecer las negociaciones conducentes a fijar las reglas de autonomía dentro del Estado ucraniano con las repúblicas rebeldes, como había firmado en Minsk, ni sancionó las amnistías allí previstas. Por el contrario, la ruptura del alto el fuego por ambos bandos fue una constante. Se aceleró en la última semana, fundamentalmente por parte del ejército ucraniano, que incluye elementos fascistas como el batallón Azov, y apuntó principalmente a destruir los servicios básicos como el agua potable de las regiones rebeldes a Kiev. Los ciudadanos de la región son mayoritariamente ruso o rusoparlantes y también tienen esa nacionalidad. Así las cosas, el lunes 21, Rusia reconoció la independencia de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Luego, el secretario de Estado norteamericano notificó a Rusia que suspendía las negociaciones en curso. Cerrada así la vía diplomática, al día siguiente, Rusia inició acciones bélicas contra la infraestructura militar ucraniana. La OTAN dejó en claro que no intervendrá con sus tropas más allá de las armas que le vendió, no regaló, que son mucho más aptas para atacar a los independentistas del Donbass que para defenderse de un ataque ruso, ya que son de corta distancia, mientras que Rusia lanzó, por ejemplo, la mayoría de sus misiles desde el propio territorio ruso. En medio del ataque, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky dijo: "Nos dejaron solos". Según la declaración de Putin, no aspira a ocupar a Ucrania, sino a destruir su capacidad militar, terminar con el genocidio de las poblaciones del Donbass y desnazificar el país. Seguramente pretenderá dejar detrás de sí algún gobierno ucraniano similar al que había ganado las elecciones de 2010 y que fue derrocado en 2014 con el golpe de Estado denominado Euromaidán, encabezado por los sectores nacionalistas de extrema derecha y apoyado por Estados Unidos y sus aliados. Rusia sabe que se enfrenta al riesgo de grandes represalias económicas, mal llamadas sanciones, que resentirán su economía. Los países de la OTAN magnifican deliberadamente en su retórica el impacto que tendrán. Puede que el deterioro en las condiciones de vida del pueblo ruso impulse un cambio de gobierno por uno más permeable a Occidente, y que esta sea la apuesta de Biden. Pero es tan o más probable que, como viene haciendo con las, entre comillas, sanciones que ya le aplicaron, se ve impulsada a desarrollar una economía aún mucho más independiente de Occidente y además estreche vínculos con China, lo que es justamente la peor pesadilla de los norteamericanos, además de la otra que es el acercamiento ruso-europeo. Además, esas, entre comillas, sanciones perjudican económicamente también a los propios países de Europa Occidental, especialmente a Alemania. Ni hablar si la guerra se extendiera. Sería en Europa Central, no en Estados Unidos, ni siquiera en Gran Bretaña. Una vez más, la mejor noticia posible sería que la política, en este caso la diplomacia, se convierta en la continuación de la guerra por otros medios. Muy bien. El gobierno autorizó 2 aumentos de las prepagas para marzo y abril. El aumento es de hasta el 12% en 2 cuotas que se harán efectivas en marzo y abril. Habrá otro atlanticazo contra la exploración petrolera el próximo 4 de marzo y también está prevista la realización de un festival artístico para el 22 de marzo. Rusia asegura que tiene el suficiente potencial para hacer frente al vendaval de sanciones económicas debido a la operación militar lanzada contra Ucrania por Vladimir Putin. Son sanciones duras, pero Rusia tiene el potencial para compensar los daños que causan, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Vladimir Putin se puso a trabajar en la respuesta económica a las masivas sanciones occidentales contra Rusia, dijo el Kremlin. Los líderes de la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos
condenaron la operación militar de Rusia desde el 24 de febrero en Ucrania y avanzaron en sanciones adicionales que siguen a las impuestas en días recientes. La Unión Europea ya prohibió las transacciones con reservas y activos del Banco de Rusia, incluidas las transacciones con toda persona jurídica, entidad u organismo que actúe en nombre de aquel o bajo su dirección. Seguimos con el mismo tema. Rusia fuera de Qatar 2022. La FIFA suspendió a la selección de cara al próximo Mundial hasta nuevo aviso, según comunicó este lunes. El comunicado conjunto entre la FIFA y la UEFA establece la suspensión de las selecciones rusas y también de los clubes que participan de las competencias internacionales. En este caso, el único que quedaba en carrera era Spartak de Moscú, que debía enfrentar a Leipzig de Alemania en los octavos de final de la Europa League. El fútbol está totalmente unido y es plenamente solidario con las personas afectadas en Ucrania. Esperamos que la situación mejore para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre los pueblos. Así termina el comunicado conjunto de la FIFA y la UEFA. Zelensky firmó la solicitud para la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Es un momento histórico, dice un mensaje de la Rada Suprema, que es el Parlamento ucraniano. Los ucranianos han mostrado desde hace tiempo que somos una parte de la comunidad europea. Ha llegado la hora de sellarlo en el papel, dijo el primer ministro ucraniano Demis Mihal. Argentina envía cascos blancos a la frontera de Polonia y Ucrania. El objetivo de la misión será brindar asistencia humanitaria para garantizar la salida de compatriotas, así como de ciudadanos de los países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. El despliegue de la misión fue ordenado por el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero. Hay un consulado móvil para asistir a latinoamericanos que lleguen desde Ucrania a la frontera con Polonia. El rol de los cascos blancos es facilitar el desplazamiento al destino donde se dirijan. Muy bien, dejamos acá las noticias, Pablo, y vamos a tu columna que se llama Nuestros recursos naturales, una ficha más en el juego de la guerra. Bueno, esto lo estamos viendo por las redes, ¿no? Gente que, amigos, compañeros que buscan estar de un lado, del otro. Algunos justifican a Rusia, otros justifican a Ucrania, otros justifican a la OTAN. Y me parece que lo que no está en claro es cuál es la cuestión de fondo del conflicto. Nadie lo ha explicado. Sí, se ha explicado, pero no los grandes medios, no es lo que se pareciera que se quiere explicar. Hay que decir esto también, nosotros venimos hablando de estos temas desde hace mucho tiempo, por lo que nos da el PINE, la autoridad moral intelectual también,
para desarrollarlo, porque lo hemos venido desarrollando de manera por ahí indirecta desde hace muchos años. Desde lo que está el programa, siempre hemos hablado sobre el tema de energía. No solamente, y esto lo hemos dicho más de una vez, el tema de la energía no hay que verlo solamente en lo local, sino en el contexto global, porque más aún con las privatizaciones y la extranjerización de los recursos propios, terminamos bailando los temas que nos imponen y los conflictos que nos imponen el mundo. De hecho, cuando no era así, y existieron conflictos globales, las dos guerras mundiales y todo eso, tampoco es que salimos ilesos, pero ahora mucho menos, ahora mucho menos. A ver, la invasión de Rusia a Ucrania, todo lo que dice Rusia es verdad, lo del Donbass, los crímenes en Odessa, una derechización proeuropea de lo que sería el este ucraniano, el ataque sistemático y antirruso de lo que sería lo que hoy se llama el Donbass, que no tienen 8 años, digamos, lo de 8 años por los acuerdos que se firmaron y nunca se cumplieron, tienen décadas. Digamos, era tan sufrido el habitante de Donbass ahora como hace 10 años atrás. El Donbass son las repúblicas separatistas. Sí, que ya fueron reconocidas por la Federación Rusa, pero no es algo que empezó hace 2 meses. Es un conflicto que tienen décadas. Sí. Podríamos ir mucho más lejos, porque en Kiev se fundó Rusia, por ejemplo. Ucrania fue siempre parte o del Imperio Ruso o después de la Unión Soviética, la primera vez que es independiente, desde el 91. Así que tienen una historia larga, donde han compartido guerras, donde incluso uno de los justificativos que pone Putin para la invasión es la desmilitarización por estos sectores que pro Unión Europea, no sabemos cuál es el origen de esta alineación, pero digamos, no es un tema que haya nacido hace 2 meses, 3 días, un año, 2. Tienen décadas. Pero son las plataformas por donde estallan los conflictos. Lo que dice Putin tiene razón, lo que dicen desde la Unión Europea tienen razón, en perspectiva del conflicto en Ucrania. Ahora, ¿dónde nace este problema? Y lo hemos desarrollado varias veces. Acá la gran caja de Pandora fue la comercialización del gas natural. Cuando nos referíamos al tema del Nord Stream 2, donde tanto Estados Unidos como Inglaterra imponían sanciones a las empresas, a ver, en el juego del libre mercado, el que tiene para vender barato, bueno, es el que gana. Quiere decir que ni Estados Unidos ni Inglaterra está muy consustanciada con las reglas del mercado, evidentemente. Pero habíamos tocado este tema mucho antes,
cuando habíamos definido el tema del fracking. En el 2019, el principal productor de petróleo, con 15.300.000 barriles diarios, era Estados Unidos, que era gracias al fracking. ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema? ¿Cuál era el problema que tenía este sistema de producción? Primero, que los pozos que producían, que ellos pensaban que iban a producir por 50 años, producían uno. Y tenían que salir a agujerear la tierra para conservar la producción. Por lo tanto, es más caro. A diferencia de Rusia, que está sentada sobre oro, petróleo y gas natural. ¿Cuál también era el proceso encarecedor de la producción norteamericana? Que el gas no era gas natural, sino gas licuado de petróleo. Es un gas que se produce en la torre de Topping, digamos, es un subproducto del petróleo. No es como el gas natural de Rusia, que vos querías el yacimiento y como salía iba a tu casa. Son dos producciones completamente distintas. Era de boca de pozo a tu hogar, lo de Rusia. En cambio, Estados Unidos, con la producción del fracking, que ya la producción del petróleo era más caro, es más caro, encima tenía que pasar por el proceso de una refinadora para separar el gasoil, la nafta, los aceites y el gas. Entonces, Estados Unidos no tenía forma de competir en ese mercado. No había forma, no con las reglas del mercado. Cuando se genera lo del Nord Stream 2, la posibilidad de que Rusia directamente entre por Alemania, a los bajos costos en comparación con la producción norteamericana, se le reducían más los costos porque evitaba pasar por Ucrania y por Polonia, que le cobraba aranceles, me parece bien, aranceles que era por el paso del gas. Y a Rusia le pareció más económico pasar por el mar, por el Báltico. Que también está bien. ¿Viste? Porque cuando hacemos negocio, hacemos negocio. O vamos a discutir las reglas del mercado. Las reglas del mercado son así. Vos ganas en eficiencia, le buscas la vuelta, barata costos, vendés más y le ganaste a tu competidor. Aparentemente estas reglas de que tanto se promocionan de libertad, de las reglas del mercado, no son tan, por lo menos, tan llevadas con mucha convicción, porque cuando apareció la posibilidad de que el gas ruso llegue a Europa, igual que a China, más barato que la que podía producir los petroleros norteamericanos, enseguida empezaron a meter sanciones. Sanciones, por ejemplo, a empresas suizas, a empresas suecas, a empresas alemanas, a empresas norteamericanas. Y el conflicto, recordarán, hace no muchos meses, antes de que se terminara la obra del Nord Stream 2, fragatas inglesas se acercaban amenazantes a la frontera marítima rusa, también de la Armada norteamericana, aviones, caza tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, pasando amenazantes sobre la frontera rusa, lo cual hacía prever, digo, a ver, cuando te mandan la fragata, cuando te mandan los aviones, vos lo primero que pensás, mira, acá hay una actitud hostil, ¿no?
Ante esta actitud hostil que se vino desarrollando, todas cosas que hemos hablado en este programa, lo pueden ver en los distintos videos, la posibilidad de que Ucrania, con una distancia que pone un misil en 15 minutos sobre Moscú, pase a la OTAN, ya evidentemente eso se convirtió en el eje del conflicto. Ahora hace unos meses habló Putin de las líneas rojas, y dentro de las líneas rojas lo que estaba que Ucrania no fuera parte de la OTAN ni de la Unión Europea. Es más, había planteado, más allá del Nord Stream 2, era respetar los contratos de comercialización de gas que ya estaban firmados con Ucrania hacia la Unión Europea, así que no es que tampoco le cortó el gas de golpe ni nada de eso. Este conflicto que hoy se está dando en Ucrania y que tal parece, bueno, ya hubo una conversación, se hizo en la frontera con Bielorrusia, que es un aliado a Rusia. Tranquilamente lo podrían haber hecho en Moscú, pero va a poner caso. Y están entrando, sentaron unas bases para conversar en una próxima reunión. Mientras tanto, se dan negociaciones, ahí están a los tiros limpios, poniendo en jaque a la gente que poco tiene que ver con todas estas cuestiones, pero también hay que decir, digamos, es lo que la gente termina votando. Este conflicto se parece mucho a los más allá de los elementos como que habla Rusia de la nazificación, la glorificación del nazismo y todo eso, que son elementos de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos elementos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue llevada adelante, fue provocada por sectores económicos, la pelea de puertos, la pelea de colonias, porque había muchas colonias, Francia, Alemania, Rusia, Inglaterra, ni te cuento, y había todo un conflicto de mercados que terminó llevando a unos países gobernados en ese momento, la mayoría eran reyes, emperadores, que eran todos parientes entre ellos, y terminaron en una guerra tremenda, que fue lo que se llamó la Gran Guerra, que a su resultado no podía terminar de otra forma que en una segunda guerra, y fue las dos grandes catástrofes del siglo XX. Con una diferencia, ahora no hay ni reyes ni emperadores, son todos gobiernos democráticos, todos parlamentos. Lo más anacrónico lo podemos encontrar en España, en Inglaterra, que no sabe si se va a sostener la monarquía después de la muerte de Isabel, en Holanda, pero la mayoría, y estamos hablando de monarquías constitucionales, tampoco eran las monarquías de aquellas épocas. Estamos hablando de presidentes democráticos, de congresos. ¿Cómo se llegó a esto? Y se llegó también por el impulso de sectores económicos que llevan a los estados en guerra. El gran ganador, por lo menos de este año, es sin duda Estados Unidos, que con esta disputa que se está dando entre la Unión Europea y Rusia, no quieren que jueguen los rusos el Mundial, mirá si
digamos, acá el problema es otro, ¿no? Si los rusos juegan el mundial o hacen patín artístico en China. Le posibilita a los empresarios norteamericanos del petróleo, que mucho tuvieron que ver con la Primera Guerra Mundial, a vender su gas licuado de petróleo a Europa, un producto que está un 40% más caro que el que le vende a Rusia. Lo que provocó la Primera Guerra Mundial es el fin del capitalismo, como ese capitalismo del que habla Milei y todo eso, ¿no? El capitalismo liberal, donde el mundo era prácticamente privado, por un 12% del PBI en cada nación era para sostener el ejército, la monarquía, y para de contar, no había educación pública, no había salud pública, era todo privado, y eso los terminó destruyendo y caímos a lo que conocemos como capitalismo de Estado, que se dio tanto en la Unión Soviética como en Occidente. Y a tal punto es así que este conflicto, y esto lo dijo Putin, Rusia merecía ser tratada como un aliado y nos tratan como su enemigo. ¿Qué es lo que terminaron haciendo? Por ganar un 40%, meter el producto del gas licuado de petróleo en Europa. Esto provocó que tiraron a los brazos de China a Rusia. Claramente esto ya está definido. ¿Por qué? Porque Rusia sabe que cuando quiera comercializar gas a Europa no lo va a poder hacer. El Nord Stream 2 quedó al cohete. Seguramente va a tardar mucho tiempo en que Rusia vaya a venderle gas a Europa, o quizás nunca más. Y quizás el Nord Stream 2 se termine pudriendo en el fondo del Báltico. Ahora, ¿esto qué es lo que produce? Primero, es una potencia energética y tecnológica. Y tiene aliados que representan un mercado de 1.800 millones de habitantes. Uno, hablemos de Mongolia, otro tanto más. Entonces, negocio de las petroleras norteamericanas llevaron a Norteamérica a un conflicto de decadencia. Este conflicto, mañana se va a terminar con lo de Ucrania. Digo mañana figurativamente, ¿no? Esto en algún momento se va a resolver. Y van a seguir otros conflictos. ¿Por qué? Porque lo que la pelea que se está dando es por la energía y el comercio. No, acá no hay, lo de que dicen de Donbass es verdad, lo que dicen de Palestina, mira lo que le pasa a los palestinos y nadie mueve nadie escribe una página, no están todos los días en la televisión mostrando a los palestinos que están sufriendo hace décadas. No, ahora son los de Donbass, que tienen razón, pero son la excusa en el gran conflicto que se está dando. Tenemos, por un lado, la economía de Occidente y vamos a tener una de Oriente, en constante conflicto, con una China que se autoproclama como la primera economía de acá al 2050. No falta mucho. Vamos a algunos números. Bueno, lo vamos a dejar después. Vamos a empezar por la definición de bloque
oriental. Rusia, Irán y China. Rusia perteneciente a la OPEP. Irán, gran productor de petróleo y gas, igual que Rusia. Ya de hecho, ante la negativa de Alemania de habilitar el Nord Stream 2, desde los mismos yacimientos empezaron a construir, ellos esas cosas las hacen en un rato, Fuerza de Siberia 2, quiere decir que cuando hablamos de Fuerza de Siberia 2 porque hay un Fuerza de Siberia 1. Fuerza de Siberia 1 es el gasoducto que lleva gas a China. Fuerza de Siberia 2 sería el segundo gasoducto donde garantiza a China 80 años de energía. Estamos hablando del gas natural de pozo. También lo estaría garantizando Irán. ¿Cómo va a jugar el resto de la OPEP? Que está viendo que ellos no pueden meter, si meten su producto más barato, vienen los yanquis y lo bombardean. Ahí tenemos un punto de conflicto. Y el otro punto de conflicto lo tenemos en Occidente. Alemania, Merkel se equivoca antes de resolver el tema de energías renovables, dio de baja y ya cerró prácticamente toda la generación por energía atómica, al revés de lo que hizo Francia. Sin duda, en la Unión Europea, el que va a empezar a tallar va a ser Francia. Anótenlo cuando les estoy diciendo de que próximamente, y ya hay miembros del Partido Verde de acuerdo con eso, van a instaurar la energía nuclear como energía verde. Anótenselo, hoy estamos 1 de marzo, martes 1, anótenselo, la energía nuclear como energía verde, que es la que capitanea la producción, es Francia, que incluso está colocando generadores de última generación en energía atómica y con la idea de vender energía a toda Europa. Ahí tenemos un emergente que evidentemente va a superar a Alemania. Una Alemania que cuando Merkel hace cerrar las térmicas nucleares, la verdad que lo que primero tendría que haber hecho es instalar todo lo que ella pretendía instalar en energías limpias, pero como que puso el carro delante del caballo. Hoy con energías limpias Alemania tiene nada más que el 50% de energía que necesita, y entonces tiene que recurrir o a Rusia o a Francia. Vos fíjate las cosas cuando no están bien pensadas. Alemania capitanea la energía renovable y la energía verde, pero el suministro es el gas natural y la energía atómica. Y encima la tiene que comprar afuera. Francia va a ser el gran emergente en este sentido. Y después tenemos el resto. Sí, hay energía, pero es a altos costos. Entonces, ¿de dónde van a venir los recursos? Y acá es donde se plantea la cuestión de los países que en su momento privatizaron, como el nuestro, en que operan como meras colonias,
como es el caso de los países africanos y Argentina en este continente. Ya en función de esto, tengamos en cuenta que acá el conflicto principal es la energía, más allá de los distintos conflictos que van a salir, lo vamos a ver en todos lados, como lo vimos en la época de la Guerra Fría. Esto va a ser muy parecido, vamos a ver conflictos en todos lados, pero todo va hacia un nuevo encuentro, nuevos pactos, como en su momento fueron lo de Yalta y Potsdam. Ya lo de Yalta y Potsdam quedaron anacrónicos, quedaron fuera de tiempo, van hacia una nueva configuración del mundo, una nueva repartición del trabajo, donde veremos dónde caemos nosotros. No es muy difícil de darse cuenta. ¿Cuál es el problema nuestro? Y mirá, el problema nuestro, y ya hay un par de artículos muy interesantes de Adrián Freijo. La verdad es que en Mar del Plata tenemos mucho de todo, también tenemos periodistas de este nivel, y hace dos artículos muy interesantes en relación a estos temas. Con una visión por ahí distinta a la mía, pero fundamentos muy válidos. Hay un cambio de mirada en lo que es la explotación del petróleo en la Argentina. Vaca Muerta, que venía a salvarnos, nos hundió más. Y ahora todos están hablando con los mismos argumentos de Vaca Muerta, que el petróleo offshore es lo que nos va a salvar. ¿Por qué? Porque está superando precios de $100 el barril, por ahí baja. El precio se va a mantener por mucho tiempo, por lo menos mientras siga el conflicto. Y entonces muchos sectores están hablando de profundizar todo lo que es la producción petrolera en la Argentina. ¿Qué significa eso? Que nos van a agujerear como un queso gruyère, van a agarrar el recurso, se lo van a dar a los norteamericanos, y los norteamericanos de ahí van a producir el gas licuado de petróleo más los otros combustibles, y se lo van a vender ellos caro a Europa, lo nuestro. Nosotros con un 6% de retenciones. ¿Se entiende cuál es lo mismo que en África? Por ahí en África ligan un poco más en el reparto. Este es el tema de fondo, esta es la cuestión. ¿Qué actitud vamos a tener nosotros? Yo veo mucho a favor, en contra de la guerra, sí, estamos todos en contra de la guerra. Ahora, estamos en medio de la guerra. ¿Producto de qué? De las privatizaciones, producto de la extranjerización. Hoy todos los que están en el conflicto los tenemos adentro manejando nuestros recursos. Este es el tema de fondo. Porque podríamos decir, desde un punto de vista utilitarista, bueno, vamos a sacar petróleo y lo vendemos caro porque está caro y pagamos la deuda externa. Pero no lo vendemos nosotros, lo venden las empresas extranjeras. A nosotros nos dan un 6% de retención. No hay manera de que esto cierre para los intereses nacionales desde ningún punto, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista ecológico. Porque el desastre va a quedar acá, la guita se la llevan otros. Eso es lo que hay que entender. Y más allá de ponernos a discutir, a ver quién tiene más tanques, quién tiene más cohetes,
Acá lo que tenemos que discutir es qué resolvemos. Bueno, mandamos casco blanco. Está bien, mandemos casco blanco, no hay ningún problema con los cascos blancos. Mandemos más casco blanco si quieren. Ahora recuperemos los recursos, porque lo que vamos a terminar es con agujero en todo lado, contaminación de recursos alimenticios, contaminación de acuíferos, para que la guita encima se la lleve otro. Porque es esto lo que está pasando. El bloque OTAN, Unión Europea, Estados Unidos y todo eso, ya Inglaterra paró el fracking, por ejemplo. En Inglaterra está prohibido hacer fracking. Van a venir a hacer fracking en nosotros. Porque nosotros le dimos yacimiento a ellos, a la British Petroleum, por ejemplo, y a la Shell, que es holando-británica. Entonces no van a ir a perforar a lo bestia en cualquier lado en su territorio. Van a venir a hacerlo acá. Y encima se van a llevar las ganancias y no van a dejar el pasivo ambiental. Este es el tema de discusión nuestro. No si está bien lo de Ucrania, lo de Rusia, los conflictos que vienen del medioevo. Nosotros tenemos que definir nuestra postura en función a nuestra realidad. Aún así, cuando se dan este tipo de conflictos, por más autonomía que tenga, te pega. Lo vimos en la Argentina durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde la falta de suministros, por ejemplo, caucho, ¿verdad? El caucho no tenemos... y otro tipo de producciones faltaron en el país. Digamos, nosotros que estamos lejos de todo, no las sacamos de arriba. Lo único que se mantuvo es una neutralidad que le sirvió a los frigoríficos británicos venderle la carne a los británicos y también vendérsela a los alemanes. Por eso éramos neutrales. Cosa que por ahí no se dice. Pero peor nos va a ir ahora cuando la pelea de estos ejes económicos, el oriental y el occidental, nos utiliza a nosotros como sus recursos. Ni siquiera tenemos opinión ahí. Mandamos los cascos blancos, pero no tenemos opinión porque nosotros le entregamos los recursos, lo administran ellos, hacen lo que quieren. Y con nuestros recursos, los recursos de los africanos, van a ir a resolver su conflicto con el bloque oriental. Yo no veo mucho, esto también lo charlábamos con el flaco Ferrari, donde claramente vos ves problemas que tienen décadas y que brotan ahora, evidentemente brotan ahora para justificar otras cosas. Y digo, lo que dice Rusia tiene razón. Lo que dicen los ucranianos tienen razón también. Hay razones también en la Unión Europea. Ahora, el conflicto no viene por eso. El conflicto viene por otra cosa. Porque también hace muchas décadas que el pueblo palestino está padeciendo y nadie tira una cebita. Hace varios siglos que el pueblo africano viene sufriendo y cada vez que van es para exprimirlos más. Y ni siquiera son capaces de decir, che, mirá, ahí que los hambreamos y los robamos, por lo menos vamos a llevarle la vacuna, ni eso. Es más, yo creo que tanto Europa como Estados Unidos serían felices que se murieran todos los africanos y ya directamente no tienen que
van ellos a manejar. Y un poco también serían muy felices que nosotros ya no estemos. Esto lo dijo una vez Perón, vienen por los recursos naturales, con nosotros o sin nosotros. Esto tengámoslo en claro. En este conflicto nosotros tenemos todo para perder, porque en su momento, en vez de lo que teníamos que hacer, en vez de seguir los legados históricos de una Argentina autónoma, autoabastecida, desarrollar nuestro potencial, hacer con todo lo que tenemos un país, nos hemos dedicado a la rifa, a mal vender nuestros recursos para que alguna generación pueda viajar a Europa o comprarse chucherías en Miami y algunos grupos embolsaran la guita y encima se la lleven afuera. Este es nuestro problema y en este conflicto, y es bueno hablarlo para sentar posición. Acá el conflicto no es Rusia-Ucrania, acá el conflicto es mucho más grande, va a ser mucho más extenso y nos pone en esta posición. En una posición que yo la verdad no le puedo echar la culpa a nadie, porque hemos sido los argentinos los que en definitiva no hemos sido capaces de defender nuestros intereses. Y ahora estamos en medio de un conflicto, pero no estamos en la mesa de discusión de los temas. Estamos para poner los recursos. Y van a venir por los recursos, con nosotros o sin nosotros. Me parece que más allá, y está bien que manden los cascos blancos, me parece que hay que empezar a hablar de cómo vamos a administrar nuestros recursos, porque nuestros recursos que están en manos de otros intereses. Y por ahí nos vamos a encontrar con que nosotros vamos a tener desabastecimiento, vamos a ensanchar los márgenes de pobreza y con lo único que nos vamos a quedar con el pasivo ambiental. Lo dijimos en el programa anterior. Ya habían salido 2 barcos de Vaca Muerta hacia Estados Unidos y estaba proyectado que fueran 11 para febrero. No sé si eso todavía se cumplió, pero este es el saqueo que va a ser donde nosotros venimos a hacer el almacén gratuito a un 6% de retenciones de un conflicto que está lejos de nosotros, pero que hemos comprado gracias a la dirigencia que hemos tenido en las últimas décadas. Muy bien. Mar del Plata, el maratón se correrá el 24 de abril. Luego de 3 años regresa la emblemática competencia en su 31ª edición. A los 42 kilómetros se corre esta competencia y se habilitarán distancias de 21 y 10 kilómetros. La inscripción es www.maratonmardelplata.com.ar. Con la presentación formal empezó la cuenta regresiva para la 31ª Maratón Internacional de Mar del Plata, competencia que se va a realizar el domingo 24 de abril en el circuito costero que presenta la ciudad. Muy bien, la Maratón de Mar del Plata el 24 de abril. ¿Lo dije bien? A ver. Sí, está bien, 24 de abril. Y el 18 de mayo será feriado por el Censo Nacional. El gobierno dispuso que el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda se lleve a cabo el miércoles 18 de mayo. El censo se tenía que realizar en el 2020, pero se postergó por la situación debido a la pandemia de COVID-19. Por este motivo, se va a implementar en mayo, pero con una versión digital que se podrá completar a partir del 16 de marzo. Bueno, eso lo hemos cuestionado, principalmente Carlos Matos ha salido
Sí. con ese tema. No, evidentemente preguntan lo que quieren saber nada más, o lo que pretenden saber, digamos, ojos que no ven, corazón que no siente. Sobre el tema de discapacidad, Claro, no hay está pregunta. totalmente invisibilizada la Este, discapacidad. entonces, O sea, como digamos, lo explicó él bien, no van a tener datos no van a para tener- poder trabajar sobre y ese no, tema. no lo van a tener porque no los quieren tener. No les interesa. Más vale que no aparezcan para que nadie lo vea como un problema. La verdad, y para la próxima hay que esperar 10 años. Claro. La verdad que, bueno, es parte también de lo que veníamos hablando, ¿no? Claro, hay un problema de la discapacidad. Ese no lo queremos ver, no lo queremos tocar, te contestan con lenguaje inclusivo, ¿viste? Acá hay que empezar la inclusión, primero saber de qué es lo que estamos hablando, cuántos somos y qué problema tenemos, ¿viste? El problema de la discapacidad es un problema que atraviesa a todos, absolutamente a todos. Entonces, ¿viste? Vos no podés directamente dejarlo de lado, no tenerlo en Claro, porque cuenta. sin datos, Pablo, no podés No es planificar. un censo. Lo que pasa es que como no quieren planificar Claro, nada, claro. porque hay que resolver el tema de pensiones, hay que resolver. Vino Macri y le sacó las pensiones. No, porque. ¿Y por dónde dijo que no correspondía? Ahora que vos tenés la posibilidad de un censo, que vos podés saber cómo tenés que presupuestar, no lo hacemos. Y esto es culpa del gobierno nacional, es culpa del gobierno nacional, de Fernández y Cristina. Ahora, de la oposición ninguno está diciendo nada, ¿eh? No. Ninguno dijo nada de este tema. La verdad, francamente, vergonzoso. Mira, te digo la verdad, si viene el censo, no sé si no lo corro. Mirá, indignado. Muy bien, Pablo. Nosotros nos despedimos con un tema musical, como siempre, hasta el martes que viene, que volveremos con Prohibido Olvidar. Pero el sábado hacemos la entrada a la mañana con 3 para el desayuno. Muy bien.